Buenos días, viajeros. Hoy empieza un nuevo día en Rumanía. En la ruta de hoy salimos de Sibiu, conducimos por la famosa carretera Transfagarasan y después seguimos hacia Bran, donde pasaremos la noche. Nos despertamos pronto en Sibiu para aprovechar al máximo. A las 8 de la mañana las calles estaban casi vacías, lo cual fue perfecto para disfrutar de la ciudad con calma. Pasamos por varias iglesias, plazas y jardines y terminamos el paseo con un desayuno en una cafetería muy bonita. También aprovechamos para entrar en algunas tiendas preciosas, perfectas para comprar algún detalle antes de seguir el viaje. Después del paseo, nos subimos al coche en dirección a uno de los trayectos más impresionantes del viaje, la famosa carretera Transfagarasan, considerada por muchos la carretera más bonita del mundo. Hay que tener en cuenta varias cosas importantes. Solo está abierta en verano, normalmente de junio a octubre, porque el resto del año está cubierta de nieve. Google Maps o Waze casi nunca te llevan por ahí como primera opción si pones como destino pueblos cercanos. Así que si quieres disfrutar de esa ruta, pon directamente como destino Lago Balea, el punto más alto del tramo de curvas. La carretera es preciosa, pero también muy concurrida, sobre todo en verano y el fin de semana. Hay muchas paradas improvisadas en los laterales para hacer fotos, así que paciencia y cuidado. Transfagarasan es el nombre de un tramo en concreto, donde las curvas son lo más conocido. En las dos últimas curvas encontramos 1 hora de cola para recorrer solo 3 kilómetros, porque el parking de arriba es limitado. Si puedes, te recomiendo ir temprano o fuera de las horas punta. Incluso así, mucha gente aparca en los laterales y sube andando. Una vez arriba, la sorpresa fue encontrarlo repleto de tiendas, puestos de souvenirs y comida. Hay mucha gente, pero el paisaje lo compensa. Nosotras aprovechamos para comer algo rápido antes de dar una vuelta por el lago. Por cierto, si prefieres no subir en coche, también hay telecabina desde la base de la carretera.
De bajada tuvimos una de las sorpresas del viaje. Vimos osos pardos salvajes. Estos montes son su hábitat natural y hay carteles avisando por todas partes. Eso sí, creemos que alguien les estaba dando de comer, y eso es peligroso. No deberías hacerlo tanto por tu seguridad como por su supervivencia. Seguimos nuestro camino hacia Bran, pasando por Fagaras y rodeando su fortaleza, aunque no entramos a visitarla. Llegamos a Bran por la tarde y nos alegramos muchísimo de haber elegido alojarnos en el centro, ya que así al día siguiente podíamos ir andando al castillo. Bran es muy turístico, con muchísimos hoteles, restaurantes y tiendas. Path is open, I do it for the ones that came before, for the ones that come after, the ones right here. I do it for the ones that came before, for the ones that come after, the ones right here. Para cenar decidimos ir a un sitio que habíamos visto en las afueras, rodeado de naturaleza. Y valió la pena. Vistas de ensueño, un atardecer precioso y un valle increíble. En la zona también puedes visitar lo siguiente. Catedral de Curtea de Arges, una iglesia ortodoxa con una arquitectura única. Montañas Fagaras, la cordillera más alta y extensa de Rumanía, ideal para senderismo, vistas impresionantes y lagos glaciares. Presa de Vidraru, una obra de ingeniería en medio de un paisaje montañoso. Ciudadela de Poenari, hará que subir después de 1500 escalones para admirar el Valle del Arges. Monasterio rupestre Sincabeque, excavado en la roca y lleno de misterio. Santuario de osos de Zarnesti, el mayor refugio de osos pardos de Europa, con más de 100 ejemplares. En el próximo vídeo vamos a visitar el famoso castillo de Bran, la ciudadela de Rasnov, 2 fortificaciones y la animada ciudad de Brasov. Si estás planeando tu viaje, no te lo pierdas.